En el video de hoy te presento a FastOS XP, un sistema operativo modificado basado en Windows XP y destinado a ordenadores con bajos recursos. Todo el crédito para su creador, Tester, el cual agradezco la oportunidad de permitirme hacer esta review. Y podemos apreciar inicialmente que Tester usa una interfaz de instalación similar a la de Windows 7, más amigable y moderna. Los requisitos de esta ISO son los mismos que para Windows XP. Esta ISO por supuesto es para 32 bits y tiene un peso de 1.45 GB. El link a la ISO y todas las redes sociales de Tester estarán en el primer comentario fijado. Una vez terminado, pasaríamos a otra interfaz de instalación, ya que sí nos recuerda mucho a Windows XP. Recuerda que si te gusta este video, puedes dejar tu like, suscribirte al canal con campanita activada y así no te perderás los nuevos videos que se vayan subiendo al canal. Ahora se nos carga esta pantalla donde se realizarán optimizaciones del sistema para su primer inicio. Culminando las optimizaciones, el mismo se reiniciará. Ahora tocaría seleccionar los datos de la configuración del sistema. Primeramente el idioma, luego la zona horaria donde estemos. Después tendríamos que aceptar el contrato de licencia. Más tarde poner el nombre del equipo. Luego, si queremos establecer contraseña de administrador, verificar la conexión de internet, si queremos registrarnos con Microsoft y por último establecer el nombre de usuario. Ya dentro del sistema veríamos una interfaz muy moderna, lejos del XP que ya conocemos. Y si nos vamos al menú inicio, veríamos un menú más moderno y rediseñado y que nos recuerda mucho a Windows superiores, tales como Windows 10. Si echamos un vistazo al escritorio, veríamos accesos directos a aplicaciones importantes que Tester nos ha querido regalar para hacernos la vida más fácil, tales como los navegadores Opera y Mozilla Firefox, la aplicación MyPal, el reproductor VLC, más tarde la aplicación MemReduct para reducir la memoria RAM, Internet Explorer y el reproductor Windows Media Player. Y también tendríamos el AuDisk Defrag para desfragmentar discos y el Drivers Cloud y el Thread Chip para la instalación y actualización de nuestros drivers. Ahora iniciaremos nuestro análisis como siempre, viendo el origen y base del sistema. Y veríamos que este FastOS XP está basado en Windows XP versión 5.1, concretamente la compilación 2600 del Service Pack 3. Ahora pasemos al rendimiento y consumo de recursos, y para ello nos vamos al administrador de tareas. Y primeramente veríamos que este FastOS XP está consumiendo 27 procesos en segundo plano. Cuanto a CPU, oscila entre el 0 a un 2% en su gran mayoría. Y en cuanto a memoria RAM, estaría ocupando sobre los 155 MB. Es decir, este sistema es excelente para ordenadores antiguos y recuerden que estas pruebas las hago en una máquina virtual con VMware. En una PC física, los resultados pudieran cambiar. ¿Te gusta este FastOS XP? Ahora pasemos al almacenamiento en disco, y si nos vamos a mi PC y le damos a propiedades al disco, podremos ver que este FastOS XP estaría ocupando solamente unos 4.19 GB de espacio en disco. Y este sería a grandes rasgos FastOS XP, un sistema basado en Windows XP con excelente rendimiento y una estética moderna y rediseñada. Agradecer nuevamente a Tester por la oportunidad brindada
para poder realizar esta review. Y recuerda que el link de la ISO y de las redes sociales de Tester, el creador de este gran sistema, estarán en el primer comentario fijado. Y a ti, reparador, te dejo la lista de sistemas operativos modificados, por si aún no te decides cuál deseas instalar próximamente en tu computadora.